En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixon 72 lavados, 8,75 €. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1,09 €. Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. A Coruña vivió ayer un día histórico. Primer partido del Leima en su historia en la ACB, encuentro con el vigente campeón, victoria agónica con un 3+1 de Junior Barrueta y más de 9.000 personas en las gradas de un Coliseum que vibró ante la gesta naranja. Pase lo que pase a partir de ahora, esto quedará ya grabado para siempre en la historia del baloncesto coruñés y gallego. Pero más allá del día y del partido en concreto, brilla también lo que late de fondo. El encuentro ha servido para reforzar y dar continuidad al idilio que baloncesto y ciudad viven desde el final de la temporada pasada cuando se logró el ascenso a la ACB. Un idilio del que no hay precedentes. El viaje ya ha merecido la pena, pero el sueño sigue. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora vamos a ver cómo marchan las cosas por ahí fuera. Ares inicia la semana con luto oficial por la muerte de un menor de 14 años. Desapareció el viernes cerca de su casa y fue encontrado el sábado sin vida. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. La búsqueda se iniciaba horas después de que trascendiese la alerta en la jornada del viernes. Había abandonado su vivienda el menor de 14 años con una bicicleta. El Instituto Armado, la Guardia Civil, afrontaba inicialmente el desarrollo de ese despliegue al que se acababan sumando otros cuerpos de seguridad de la zona y también vecinos y allegados del joven. En la mañana del sábado era encontrado su cuerpo sin vida en el entorno costero de Punta Segaño, en el mismo municipio aresano. El Concello de Ares decretó 3 días de luto oficial. Además, ha recordado que esta ha sido una semana particularmente difícil, ya que también en los últimos días se producía el accidente con 2 víctimas mortales en el límite con el municipio de Mugardos. De la política en A Coruña han comenzado las negociaciones entre PSOE y BNG para los presupuestos municipales del próximo año. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas, son las 2 delegaciones las que encabezan esta primera negociación. Está al frente de ello Laje por parte del PSOE, Jorquera por parte de los nacionalistas. Han empezado hace una hora. Los nacionalistas son claves para la aprobación de las cuentas municipales de 2025. Laje ha afirmado que el Ejecutivo local es consciente de que tiene que cumplir los compromisos adquiridos con el bloque a raíz del acuerdo de investidura de Inés Rey. Y en Costa da Morte, el actual alcalde de Muxía, el socialista Iago Toba, asegura que detrás de la moción de censura están el exalcalde Félix Porto, también socialista, y un constructor local. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Queda unha semana para ese pleno da moción de censura en Muxía, apoiada polo Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Independentes por Muxía. O seu líder, Javier Sar, vai ser o candidato nesa moción para retirar de alcaldía ao socialista Iago Toba. O sea, aquí, a partir da 1:15, falaremos con Iago Toba, unha entrevista que vimos de gravar esta mañán en a que Toba apunta directamente ao exalcalde socialista de Muxía, Félix Porto, e a un constructor de ser as persoas que están detrás da moción. Está detrás da moción de censura desde o punto momento en que está detrás do partido que creou Independentes por Muxía. Que lle pregunten ao constructor e ao alcalde, que non quer ni nombrar, se o portavoz de Independentes por Muxía pinta máis ben pouco en esta historia. Toba fala tamén de que o acordo entre as 3 formacións fíxose posible a base de euros e asegura que xa empeza a haber divisións entre as 3 formacións. Centro Galego de Estudos Infórmate. Novas oportunidades de emprego público. Publicadas no BOP en Odoga as convocatorias para cubrir 78 prazas de funcionarios de carreira, 25 prazas de auxiliar administrativo para a Universidade de Santiago, 5 prazas de administrativo para a Deputación da Coruña e 13 de administrativo, 24 de auxiliar e 11 prazas de subalterno para o Concello da Coruña. Infórmate nos nosos centros chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. Nos detenemos ahora en el informe encargado por el BNG sobre el rescate de la autopista P9. Saludamos a uno de los autores de ese documento, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Da Coruña, Carlos Aymerich. ¿Qué tal, bo día? Hola, bo día. ¿Por qué ilegal la prórroga da concesión de autoestrada P9? Bueno, pues porque viola o dereito comunitario. De acordo co dereito comunitario, unha modificación sustancial dun contrato, e por sustancial se entende aquela que modifica
de forma importante as súas condicións iniciais, de tal forma que de ser coñecida no momento en que se licitou o contrato, neste caso falamos do ano 73, cando se adxudicou a concesión da autoestrada, pois tería provocado que se presentasen máis ofertas ou tería provocado que fose seleccionada unha oferta distinta da que finalmente resultou adxudicataria, pois require terminar co contrato inicial e realizar unha nova licitación. Cando unha modificación sustancial se aplica sen esa nova licitación, de acordo co dereito comunitario, enténdese que hai unha adxudicación directa e legal dun contrato a bella contratista, non? Neste caso, a Audasa. E isto non é unha elucubración. No ano 2019, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolveu que isto era así en relación con a autoestrada italiana, a autoestrada tirrenaica entre Livorno e Civitavecchia, declarou precisamente que esa modificación sustancial era ilegal, ollo, nunha prórroga que supuña só 60% de incremento sobre o prazo inicial da concesión. No caso da autoestrada, estamos falando de que as prórrogas que se introduciron no ano 2000 e no ano 94, con gobernos do PSOE e do Partido Popular, supuseron un 92% de incremento. Por tanto, aínda con máis razón, que naquel caso resolvido polo Tribunal de Xustiza no ano 2019, creo que podemos afirmar, aí está o procedimento aberto pola Comisión diante dunha prórroga ilegal. Con este informe na man e a partir tamén dos pronunciamentos das institucións europeas, que vai pasar, polo tanto, coa autoestrada P9? Bueno, pois poden pasar varias cousas. Nos o que dicimos é que o goberno español, que é o titular da autoestrada, pode actuar, digamos, de mala fe ou en contra do que se denomina tamén en dereito europeo o principio de boa administración e, por tanto, actuar en contra, non?, dos galegos e das galegas, agardando a que se resolva por parte da Comisión o procedimento de infracción aberto, a que a Comisión acuda ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea cun recurso por incumprimento, que ese proceso polo normal pois demore 2 anos, que o Tribunal de Xustiza dicte unha primeira sentenza na que se declare ilegal esa prórroga, cousa que con toda a probabilidade, xa digo, a vista dos precedentes, non, vai acontecer, e despois a bola queda de novo, digamos, no tellado do goberno español, que con ese pronunciamento de que a prórroga é ilegal ten que decidir algunha cousa, é dicir, ten que acabar coa concesión actual, anulala, etc. Se non o anula nun prazo prudencial, pois no caso italiano a Comisión abriu un novo procedimento de infracción no ano 2021, é dicir, 2 anos despois de se ter ditado a sentenza, pois habería un novo recurso da Comisión ante o Tribunal para obrigar o Estado a cumprir esa sentenza, é dicir, que poden pasar 5, 6, 7 anos, non?, até que se aplique o que o goberno español sabe que vai ter que aplicar, porque a norma e o dereito comunitario así o impón, ou pode, como digo, actuar de boa fe, actuar de acordo co principio de boa administración e recoñecendo que a prórroga que as prórrogas foron ilegais e non foron introducidas por este goberno, senón por gobernos anteriores, pode promover unha revisión de oficio desa prórroga, resolver a concesión, indemnizar a concesionaria, indemnización que en ningún caso, porque estamos diante dunha anulación, de acordo coa jurisprudencia do Tribunal Supremo, incluiría o lucro cesante e proceder a xestión directa da autoestrada, non? Claro, porque este informe elaborado por diferentes profesores da Universidade da Coruña sinala que o custo do rescate serían 900 millóns de euros, que é unha cifra pois moi inferior a que se estivo barallando, por exemplo, as que ofrecía o propio Goberno Central. A diferencia estaría aí que non sería necesario abonar ese lucro cesante? Bueno, estaría aí e estaría tamén noutras cuestións. Quero decir, se un compara o noso informe elaborado por Eptisa, que é unha empresa de enxeñería, por certo, cliente de Audasa, contratado pola Xunta, pois ese informe contratado pola Xunta estima en 2.600 millóns o custo da
do resgate, non, da autoestrada, é dicir, a indemnización que habería que pagarlle a Audasa. Bueno, é evidente que son cifras infladas en favor da concesionaria, xa digo, o dato de que Ptiza fose cliente da Audasa non é menor, porque pon de manifesto a existencia dun conflito de intereses, non? Dunha falta de objetividade, en todo caso, de quen realiza o informe. En ese sentido, pois claro, inclúen o lucro cesante, non se fai en ningún caso referencia a que a prórroga foi ilegal, tampouco se aplican, bueno, pois medidas, non? Mínimas de objetividade que derivan do estado dos feitos. Por exemplo, a taxa de desconto, que é o que serve para valorar, non, a influencia e o valor da autoestrada ao longo do tempo, pois aplica unha taxa de desconto extremadamente baixa, do 3,5%. Claro, iso favorece a Audasa, porque aplicando iso no tempo supón unha indemnización máis elevada, non? Tamén non se aplica ni siquiera o valor en libros que ten a concesión de acordo con Audasa. En fin, estamos diante de valoracións claramente favorables á concesionaria e claramente negativas para os galegos e as galegas. Hai que pensar só unha cousa: o valor das portaxes na sombra e das bonificacións que estamos pagando entre todos e todas, porque pagámolas cos nosos impostos até o ano 2048, o Consello de Estado no informe do ano 2011 xa as valoraba en 2.800 millóns de euros. Entón, estamos falando desas cantidades. É moito máis económico resolver xa e resgatar xa a concesión, xa digo, sen pagar o lucro cesante, porque estamos diante de prórrogas ilegais, que seguir mantendo esta concesión e pagando peaxes na sombra e bonificacións con cargo aos impostos de todos e de todas, e ao mesmo tempo, ademais, pois, xa digo, impoñendo esta traba que supón a concesión para os galegos e as galegas. A empresa podería alegar que ela non ten a culpa de que as cousas se fixesen mal no seu momento, que, por lo tanto, exixiría, digamos, o montante total da compensación, incluído todo, porque, ao fin e ao cabo, digo, poñéndome no lado da empresa neste caso, non é responsable a concesionaria do que se fixo. Sí, o que pasa que tamén está a lei, e a lei de contratos que estaba vixente no momento en que se fixo a concesión, que é a Lei de Contratos das Administracións Públicas do ano 1995, pero xa digo, tamén a lei posterior de 2007, tamén a lei actual do ano 2017, establecen que en caso de anulación dun contrato, e aquí estaríamos nun caso de anulación, a compensación non inclúe, así o ven ademais declarando reiteradamente o Tribunal Supremo, o lucro cesante. Inclúe o valor actual da concesión. E hai que lembrar unha cousa: no ano 2018 a concesión foi vendida. E vendeuse o conxunto das concesións que ten Itinere en 1.300 millóns de euros. Estamos falando de 1.300 millóns de euros do ano 2018, unha cantidade na que se incluía non só a concesión da AP9, senón tamén outras concesións que ten Itinere, non? É dicir, foi o mercado, o valor de mercado do ano 2018, 1.300 millóns, xa digo, non só da AP9, senón tamén de outras concesións. Necesariamente no ano 2024, cun prazo concesional máis reducido, non? O valor desa concesión é menor. E xa non menor dos 1.300 millóns, senón que, xa digo, aí só habería que restar o valor desas outras concesións que están dentro de Itinere. Por tanto, que non ten ningún sentido, e así o ven declarando o Tribunal Supremo, é que en caso de que se anule un contrato, haxa que pagar o lucro cesante como se ese contrato mantivese a súa vixencia, a súa validez até o final previsto. Se aquí o que estamos dicindo que hai unha prórroga ilegal porque viola o dereito comunitario, porque se introduciu unha modificación sustancial do contrato sen licitación, o que non ten sentido é que, cando se anula un contrato, se manteñen todas as súas consecuencias, entre elas, non, garantirlle ao contratista todo o lucro que tería obtido, non, até o fin da concesión, como se o contrato fose perfectamente legal e válido. Carlos Emerich, un dos autores deste informe. Gracias por estar connosco esta mañá. Nada, moitas gracias a vos por chamar. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
Muy buenos días, comenzamos semana, ultimísimos colectazos de septiembre que se nos va, pero bueno, que vamos a aprovecharla bien, que además tenemos buenas temperaturas, aunque va a haber precipitaciones por el momento y por la semana. Las temperaturas van a continuar siendo suaves a la espera de nuevas borrascas. Ahora ya sabemos, es lo que toca. Y lo que toca también es que recibáis los saludos de José Antonio Martínez, que está en el control técnico, de David Iglesias, que está en el digital, y de Marcos Suevos, al que saludamos ya desde la sala de pantallas. Hola, Marcos. Hola, buenos días. ¿Qué tal ha ido la mañana? Bueno, una primera hora bastante complicada, dentro de lo que es la hora de máxima intensidad de tráfico en la entrada a la ciudad, hasta las 9:30 que se mejoró la situación en los accesos, y a partir de ahí la circulación también fue mejorando a pesar de la lluvia que hubo en esta mañana. En estos momentos, que es lo importante, circulación fluida en general, algo más de intensidad en el entorno de la Plaza de Lugo, Plaza de Orense, pero sin complicaciones y siempre bastante despejados los cruces. ¿La hoja de atestados? Pues tampoco tenemos ningún accidente o que necesite el equipo atestados hasta este momento. Perfecto. Y en cuanto a previsiones, Marcos, ¿qué nos puedes comentar? Pues de las que tenemos vamos a destacar la calle Pose y calle Puente. Para la urbanización de esta calle se corta un carril y se impide el acceso a los garajes hasta el día 11, el 11 del día del mes que viene. Esto va a ser en un horario que hay entre las 9 de la mañana y 7 de la tarde. Tengan en cuenta los habituales de esta zona. Perfecto, pues gracias por atendernos y hasta mañana, que vaya bien el día. Gracias a vosotros. Igualmente, gracias a todos. Buen día. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y abrimos la semana con la alcaldesa de A Coruña, ya la tenemos por aquí, Inés Rey, muy buenas. ¿Qué tal te va? Muy Bienvenida. Bien. Gracias. Jornada además importante institucionalmente hablando con la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no? Sí, ha venido Luis Planas esta mañana a María Pita en una visita que se encuadra pues en la visita que está realizando en este momento a la planta de Estrella Galicia y bueno, pues hemos podido charlar un rato sobre cuestiones que afectan a todos, ¿no? Desde pues la pesca, que aquí tiene un peso importantísimo, a diferentes cuestiones en una entrevista que hemos tenido esta mañana. Y en lo que tiene que ver con la actualidad municipal, vamos a dirigir en primer término nuestra mirada hacia la zona de los cantones, porque la pasada semana la Junta de Gobierno aprobaba su licitación y nos tenemos que imaginar ya la zona de determinada manera, ¿no? Pues sí, una licitación muy esperada que se convertirá en la fase 0 de la apertura de la ciudad al puerto interior, a la fachada marítima. Un proyecto que se ha diseñado y consolidado después de que, si recuerdas, en la pandemia le ganáramos un poco de terreno a la calzada para ir ampliando la zona peatonal, algo que ha tenido éxito y que evidentemente tenía un carácter provisional. Ahora con este proyecto es un proyecto muy cuidado, muy trabajado, muy respetuoso con nuestra historia, con nuestros símbolos y con la puesta en valor de lo que es el corazón de la ciudad, una obra para todos los coruñeses, de todos los barrios, porque es nuestro epicentro. Y una obra además que sale a licitación con un presupuesto de 8 millones de euros que esperamos poder adjudicar ya en el primer trimestre del año 2025 y a partir de ahí tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Es una obra importante, es una obra larga, pero que va a realzar la belleza de esa parte de la ciudad, a unir los jardines, a hacer un continuo y a preparar lo que será la gran apertura de la ciudad al puerto. Bueno, interesante esto de realzar, porque es verdad que la zona ya es bonita, pero ahora, pues quien tenga buena visión espacial, pues hay que imaginarse esa peatonalización de entre jardines, esa media grada en el obelisco, ¿no? El carril bici de dos direcciones. El carril bici que va a ser bidireccional, ya hay carril bici, pero va a ser bidireccional. Habrá un seto, además, para separarlo del tráfico rodado. Podrán seguir circulando los coches sin ningún tipo de problema, entrando y saliendo del parking. También se pone en valor el obelisco, ¿no? Que tiene, hay como demasiados elementos ahora mismo alrededor y parece que desvirtúan esa posición central que debe tener el obelisco y se hace pues esa grada que va a ser una gran zona de estancia justo más o menos donde está la entrada del parking ahora, la entrada peatonal. Aprovecharemos también para hacerlo más accesible porque habrá un ascensor para acceder al parking, cosa que a día de hoy pues no hay, no cumple con la accesibilidad y con esta obra pues lo vamos a tener, ¿no?
esto de la Junta de Gobierno local de la semana pasada. Vamos a los próximos días con 2 temas. Uno nos va a llevar a María Pita y otro pasa por la seguridad en los diferentes barrios con este plan que ya está en marcha y que cuenta además con una aplicación, ¿no?, que pone en contacto a la policía con las entidades, los empresarios, los hosteleros. Sí, el pasado 11 de septiembre presentábamos Montse Paz, la concejala de Seguridad Ciudadana, y yo ese plan de seguridad integral con diferentes partes, y una de ellas era el desarrollo de una app que va a permitir que los comercios estén conectados directamente con la policía local y en el caso de que haya algún tipo de incidente puedan avisar y la respuesta sea mucho más rápida, mucho más eficaz, sin tener que pasar pues, por la parte telefónica y demás, ¿no? Es una aplicación que vamos a extender a todos los comercios de la ciudad, a todos aquellos que se quieran adherir, y empezamos promocionándola en Alcalde Marchesi, en la calle Barcelona, como anunciaba hace unos días. Serán esos los comercios piloto, por así decirlo, de una aplicación que queremos que se extienda con carácter voluntario, evidentemente, a todas las zonas comerciales de la ciudad. Quien ahora mismo esté en su negocio, tenga puesto la radio, pero forme parte de otros barrios, pues el concello pasará por allí para que se pueda adherir, ¿no? Sí, empezamos en estas 2 calles, las hemos elegido así en 2 puntos diferentes de la ciudad, pero luego se extenderá, evidentemente, el objetivo es que se extienda a todos los comercios. Y vámonos ahora sí a hablar sobre otra puesta en marcha, la de la negociación de los presupuestos. Hoy primera reunión con el socio, con el BNG. ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, nosotros cumplimos con el acuerdo que tenemos de iniciar las negociaciones presupuestarias en el mes de septiembre, y ahora mismo están reunidas esas 2 comisiones delegadas, tanto del Gobierno como del Grupo Municipal del BNG, para iniciar esa negociación presupuestaria en la que, pues, si me vas a permitir, como están ahora reunidos, tampoco voy a dar más detalles a la espera de que termine la reunión, pero en cualquier caso, con la voluntad del Gobierno municipal de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para la ciudad. Creo que al final eso es lo que nos une a ambos grupos, ese es el objetivo que tenemos, y a partir de ahí, pues, en fin, pues es una cuestión de prioridades o de pulir, o de yo creo que esto pues tiene que tener un mayor peso presupuestario o esto menos, y negociar, ¿no? En definitiva, dialogar por el bien de la ciudad. En todo caso, prevé que la negociación sea de largo recorrido, llegue al límite de la aprobación, ¿o cree que está fácil llegar a acuerdos? Bueno, mire, nuestra voluntad es la de llegar a acuerdos, no sé cómo irán esas reuniones. Sí que las negociaciones presupuestarias suelen ser largas, intensas, y se necesitan varias reuniones, ¿no? Date cuenta que el presupuesto municipal es muy elevado, estamos hablando en torno a 350 millones de euros, son muchas partidas, son muchas áreas, son muchas cuestiones las que hay que hablar, y eso necesita su tiempo, necesita, que cada uno exponga sus posiciones y luego llegar a un acuerdo entre ellas, ¿no? Entonces, pues eso lleva su tiempo, y nosotros, pues nuestra voluntad, ya te digo, que es la de llegar a un acuerdo presupuestario. Y en el futuro inmediato, mañana, bajo el lema Tomando decisiones para cambiar el mundo, A Coruña organiza ese segundo encuentro de alcaldesas. Alcaldesa. Sí, hacíamos el primero en el año 2022 poniendo en valor el poder femenino, el poder político local femenino, que no éramos tantas alcaldesas, y seguimos, pues todavía hay cierto techo de cristal, pero sí queremos poner en valor cómo se ejerce el poder local, cómo lo ejercen las mujeres, y lo hacemos con una jornada que está abierta a la ciudadanía. Mañana por la tarde en Palesco contamos en la inauguración con la vicepresidenta María Jesús Montero y con la consellera de Política Social, Fabiola García, además de 2 mesas redondas con alcaldesas de diferentes sitios, de diferentes partidos políticos, de diferente ideología, para poner en común experiencias sobre transformación urbana, futuro y retos de las entidades locales. Al final te das cuenta en estos encuentros con compañeras que son de otros partidos, pero que tienen las mismas responsabilidades, que los retos son comunes, que los problemas que enfrentamos desde la administración local con pocos recursos son prácticamente los mismos, y que hacemos maravillas, ¿no? en la administración local para poder dar respuesta a
todas esas necesidades de los ciudadanos como administración más próxima que somos. Iniciamos la jornada mañana en María Pita con la declaración de María Pita, actualizando aquella que firmamos en el año 2022 y sobre todo reforzando nuestro compromiso con la igualdad a todos los niveles y la igualdad evidentemente también en el ejercicio de la política. Recordamos esa cita mañana a partir de las 4:15 en Palexco, esa segunda edición de ese encuentro de alcaldesas, y alcaldesa ha dejado para el final lo mejor por la proximidad al tiempo de los deportes en el programa, pero es cierto que hemos abierto todos los informativos con el Básquet Coruña, con el EIMA Básquet Coruña, porque menudo estreno. Bueno, no me extraña, porque es que fue tan emocionante ayer que de verdad fue como un sueño. Primero, llegar al Coliseum y ver todo teñido de naranja, tanta gente animando. Yo llegué a las 6:05 y es que cuando entré casi no quedaban sitios vacíos. Se llevaba ya la gente sentada, preparada, salió el equipo y hubo un momento en el que en el primer cuarto íbamos por delante, íbamos 30-28 y yo, claro, decía yo, bueno, esto es una locura, ¿no? Pero es verdad que, claro, estábamos jugando contra el Real Madrid, contra el actual campeón y bueno, eso impone, ¿no? Y de verdad que los últimos 10 segundos fue vibrante, emocionantísimo ver la alegría de la afición cuando pitaron el final, de los jugadores que se lo merecen tanto, empezar así la temporada, ¿no? Y yo me alegro un montón por el equipo, me alegro un montón por la afición que se lo merece, por la ciudad, por Epi, el entrenador que tuvo que ser, algo muy emocionante. La verdad que, mira, yo cuando los fui a ver al entrenamiento hace un par de semanas, claro, estaban todos allí, bueno, claro, el Real Madrid, era como cierto pesimismo y yo decía, bueno, oye, que nunca se sabe, nunca se sabe. Y fíjate, qué emocionante ayer. ¿Y cómo luce el Coliseum? Bueno, espectacular. Porque vale, desde dentro, desde luego, pero es que qué bien, o sea, qué imagen se da al exterior. Claro, yo en la tele no lo vi, no sé cómo quedaba en la tele, pero claro, allí era una pasada, porque es todo naranja, las bufandas, la afición, y luego el recinto, la verdad es que está, creo que a la altura de los grandes recintos para el baloncesto. No hemos hecho un esfuerzo importantísimo para que tuvieran una pista de primer nivel, tanto el parque, las canastas, el marcador, las pantallas, todo para un estreno perfecto en ACB y bueno, parece que el Coliseum ha dado suerte en este primer encuentro, así que esperemos que la racha continúe. Voy a adelantar un contenido del programa, si hacemos un poco de autopromo, es que grabamos la entrevista de la UNA, la galería, siempre la grabamos la semana anterior y estuvimos con Fernando Romay. Entonces, es que dijo algo muy chulo y me gustaría que lo escucharas, que dijo que era tan importante que a Coruña tuviera un equipo referente en baloncesto como a la Liga ACB de importante tener a Coruña y que la ciudad de Coruña formara parte de esa liga. Cuidado ahí. Lo dijo. No se oye. No lo vamos a poner, te lo adelanto. No, bueno, pues lo escucho después. Pero sí, pues, de la ciudad de Coruña, porque el sentimiento que hay aquí, el orgullo, no se encuentra en muchos otros lugares. No, y la entrega de la afición lo vemos en todo, ¿no? Y la verdad que la afición del básquet merecía un triunfo como el de ayer, pero sobre todo estar en la primera categoría, ¿no? Y poder animar ahora al equipo ahí. ¿Y cómo estuvo el Depor también? Solo faltaron las nosas, pero bueno. La manita del Depor también fue emocionante, sí. Inés Rey, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, que tengáis buena semana. Igual. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. God Save the Queen, la mejor banda tributo a Queen de todos los tiempos, regresa a España con su nuevo espectáculo. Disfruta del maravilloso homenaje a la música de Queen con una gran puesta en escena el próximo 13 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Entradas a la venta en ataquilla.com y en la taquilla física del Palacio de la Ópera. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
FlexiCar. Muy flexi, muchos cars. FlexiCar. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Que vamos a actualizar con todo el equipo de deportes al completo, porque tenemos a Adrián Candal, también a Fran Hermida, y es que no es para menos, acabamos de hablar con Inés Rey, con la alcaldesa de Coruña, de la gesta del Básquet Coruña, que sigue haciendo historia. Ya no solo era un partido histórico, ha sido también un resultado histórico. Adrián, nada, conectamos con Fran, pero vamos, que ¿cómo se vivió ayer? Yo vengo de naranja, fíjate, me lo decía ahora la alcaldesa. La alcaldesa, pues es casual, pero bueno, al final todos somos naranjas hoy y la gente que como Fran estuvo ayer para contarlo en Carrusel, pues flipó. Fue un espectáculo, ¿no? Y fue un orgullo y de hecho portada en medios nacionales, con cobertura a nivel, por supuesto, larguero, de los periódicos, a las portadas del diario AS. Bueno, pues estamos hoy para presumir un poquito. Hombre, ¿cómo no vamos a presumir? Fran Hermida, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Con lo que vimos ayer. Estamos flotando aún, ¿no? La verdad es que fue todo maravilloso. Si lo tienes que escribir, yo creo que no te sale así, ¿no? Porque ya era maravilloso si no ganas. O sea, era maravilloso porque que a Coruña tenga un recinto para vivir el baloncesto y que tenga ese ambiente que vimos ayer y que comprobamos ayer en el Coliseum, es una pasada. Además, evidentemente había aficionados del Madrid, pero la mayor parte de lo que había en la grada era color naranja por todas partes. Entonces, que un club el primer día que llega a Liga CB tenga ese escenario, que esté repleto de gente, lleno a más no poder y que el 95% además estén ahí jaleando al equipo local, o sea, ya era algo para salir de allí hinchando el pecho, ¿no? Pero es que además te has cargado al campeón de Liga, te has cargado un equipo que en los últimos años es un habitual de las finales europeas, de la final de la Euroliga, y lo has hecho, bueno, pues al más puro estilo de las películas estas que vemos muchas veces en Hollywood, ¿no? La canasta final en el último instante, y bueno, y demostrando además en Leima Coruña una fortaleza mental tremenda, ¿no? Porque ante un equipo como el Madrid y sus sucesivos tirones que fue dando a lo largo del partido, hombre, pues también podías tener la sensación en alguno de ellos ya de decir, bueno, pues no le puedo aguantar más el pulso, ¿no? Y sin embargo se aguantó un pulso incluso hasta de 14 puntos abajo y te acabas llevando la victoria, ¿no? Entonces, ostras, yo es que estábamos escuchando hace un rato la narración de ayer en Carrusel y todo y se te pone la piel de pollo, la verdad. Tiene muy buena pinta. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que es el primer partido. O sea, quedan un lote de ellos, ¿eh? Podemos pasarlo así de bien muchísimas veces más. Así que nada. Ya estamos deseando que vuelva a jugar el Leima Coruña en el Coliseum. Y esto de la manera además de la que influye en el equipo, ¿no? Porque nos decía la alcaldesa que fue al último entreno y que estaban ellos como un poco pesimistas, pues es que esto es... Sí, porque yo creo que alrededor del equipo había, y no sé si hay aún muchas dudas, ¿no? Al respecto de si se ha mantenido a mucha gente del bloque del año pasado, que hay jugadores con problemas físicos, tal. Bueno, pues desde luego ayer, si es un examen para decir, oye, estamos en condiciones de competir aquí, bueno, pues ha quedado claro que estás en condiciones de competir si tienes a ese equipo así de enchufado, y yo creo que para que ese equipo esté así de enchufado tenemos que tener ese ambiente que se vio ayer, ¿no? Hay 7.800, si mal no recuerdo, socios, o 7.300 por ahí, más de 7.000, que es una auténtica pasada, y yo creo que, bueno, la gente quiere subirse al carro de Leima Coruña. Hace un minuto me decían que a partir de lo que pasó ayer, esta mañana está recibiendo muchísimas llamadas el club de gente que se quiere abonar. Y claro, se ha acabado ya el periodo de abonos, ¿no? Ya pasó. Entonces, bueno, pues habrá que recurrir a las entradas. Pero vamos, yo tengo claro que mucha gente que ayer fue a ver el partido y que no es socia, evidentemente se marchó de allí diciendo, ostras, yo quiero venir aquí todos los días. Oye, y para enchufado, Adri, el Depor con la manita. Bueno, no marcaba goles y 5 de una atacada, ¿no? Con doblete de los nuestros, de Jeremai. Digo, no los nuestros porque son de Abegondo y son los nuestros también. Con doblete de Jeremai, doblete de Mella, partidazo de Dani Barcia. Bueno, pues el Depor que no marcaba goles, 5 de una atacada, ganó un Albacete y ya vuelve a sonreír todo el mundo. Así que el fin de semana, si llega a ganar el Depor a banca también, sí, ya absolutamente perfecto. Y la semana que viene vuelve el Liceo con la Supercopa. O sea que nada, Fran y yo vamos a contar muchas alegrías. Imaginaos el Coruña Deportiva de hoy. Gracias a los dos. Chao.
Es la 1, las 12 en Canarias. Por primera vez el gobierno israelí avisa a sus tropas de que habrá una incursión terrestre en Líbano. Antonio Martín. Sí, por parte de altos mandos del ejército se había reconocido que estaban preparados, pero la escenografía publicada hace unos minutos hace pensar ya en una incursión inmediata. Es un vídeo con música de fondo en el que se ve al ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, visitando un grupo de soldados desplegados hoy junto a la frontera del Líbano. Quien se crea que hemos terminado por haber eliminado a Nasrallah se equivoca, dice Galán, que añade ante los soldados: vamos a desplegar todas nuestras capacidades, lo que os incluye a vosotros. Israel sigue atacando a esta hora posiciones en el sur del Líbano, donde el gobierno de ese país, por cierto, ha asegurado que podría desplegar al ejército para ocupar ese territorio en lugar de Hezbollah, tal y como establece una resolución de la ONU que se aprobó en 2006 y que aún no se ha cumplido. La operación de la policía italiana contra ultras del Inter y del Milan se salda de momento con casi una veintena de detenidos, entre ellos sus líderes acusados de infiltración criminal con vínculos mafiosos. Se les vincula también con la extrema derecha. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El fiscal antimafia de Milán acaba de informar que la investigación sigue abierta y no ha descartado nuevas detenciones. Acusa a grupos ultras del Milan y del Inter de haber creado una red de negocios sucios con el amparo de la mafia calabresa, la 'ndrangheta, extorsiones, cobros ilegales en aparcamientos, control de venta de bebidas y objetos en los partidos que a menudo desencadenaban peleas. La Fiscalía de Milán llevaba 6 años investigando y tras el asesinato del último capo ultra ha optado por ordenar el ingreso en prisión de 16 individuos y el arresto domiciliario de otros 2, la mayoría con antecedentes penales. Uno de ellos, del Inter, había cumplido ya 26 años de cárcel por otros delitos comunes. Sobre los altercados en el Metropolitano anoche durante el derbi, la delegación del Gobierno en Madrid ha pedido al Atlético que aporte cuanto antes las grabaciones del circuito de cámaras de seguridad del interior del estadio para proceder a la identificación de los responsables del lanzamiento de objetos contra el portero del Real Madrid, contra Thibaut Courtois. La teniente fiscal del Supremo no ve delito en la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. No hay motivos, dice, para imputarle por un delito de revelación de secretos. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. María Ángeles Sánchez Conde pide el archivo de la causa, recalca que la nota de prensa de la Fiscalía no reveló secreto alguno, porque todos los datos habían sido ya publicados por los medios, que la Fiscalía se limitó con la nota a describir cronológicamente los hechos en atención al derecho fundamental del ciudadano a la información veraz, porque los diarios El Mundo, Voz Populi, Libertad Digital y el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, habían emitido bulos que vulneraban tal derecho y la honorabilidad del Ministerio Público. La teniente fiscal critica en su informe que, sorprendentemente, el TSJ de Madrid no haya investigado las filtraciones del entorno del novio de Ayuso, cuando esos medios le citaron como fuente de las primeras informaciones manipuladas sobre el pacto de conformidad fiscal del novio de Ayuso. La Fiscalía de Barcelona pide 192 años de cárcel para la manada de Castelldefels, 5 hombres acusados de violar a 3 chicas entre marzo y mayo de 2021. Estaban organizados, contactaban con jóvenes con baja autoestima por aplicaciones de citas, las invitaban a fiestas donde estaban ellos y la víctima, las emborrachaban y las violaban después de forma conjunta. Barcelona, Martí Rodríguez. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los 5 hombres utilizaban un grupo de WhatsApp para elegir a sus víctimas siempre con baja autoestima o problemas de depresión. Cada víctima fue engañada a acudir al piso de uno de ellos bajo el pretexto de acudir a una fiesta. Allí estaban solo los acusados y la víctima, la emborrachaban y luego la violaban por turnos mientras lo grababan y se reían de ella. A una de ellas llegaron a penetrarla con una botella de cerveza. La Fiscalía pide 35 años de cárcel para cada uno y el juicio debería celebrarse en los próximos meses. La cesta de la compra básica se abarata más de un 3% en septiembre, a 24 horas de que comience la reversión del IVA a los alimentos básicos. Son datos de Asufin. Carlos Sevilla. Una cesta de la compra con una docena de alimentos básicos cuesta 34,60 € de media en los supermercados, según Asufin. Se ha abaratado un 3,2% en septiembre, en la que es su mayor bajada desde que comenzó a aplicarse la rebaja del IVA a los alimentos básicos en enero del año pasado. Hoy la cesta de la compra es casi un 15% más barata que entonces. Los productos que más bajaron de precio el mes pasado son los plátanos, un 20%, y las patatas, casi un 15%, y los que más subieron
las manzanas y las espinacas, cerca de un 3% de subida. Por cadenas de supermercados, la cesta más barata es la del Carrefour y la más cara la del Corte Inglés. Deportes, Duro, buenas tardes. Hola, muy buenas. Con las más que posibles sanciones que va a tener el Estadio Metropolitano tras esos incidentes que comentábamos, el Comité de Apelación se reúne este miércoles y se prevé una sanción que podría alcanzar la clausura del estadio de cara a varios partidos, la Liga, la Federación, también el Club, el Atlético de Madrid, que trabajan en la identificación de los aficionados que presenciaban el partido en esa grada. Precisamente uno de los protagonistas de ese derbi, que acabó empate a 1 en el día de ayer, Thibaut Courtois, es protagonista en la mañana deportiva por una lesión en el aductor de su pierna izquierda. Estamos en Semana Europea, el Real Madrid que visita el pasado mañana el conjunto del Lille, veremos si el belga puede estar con el conjunto de Ancelotti. Y hoy son protagonistas los porteros porque a Barcelona, Adrià Albets, ya ha llegado Chesney para sustituir a Ter Stegen. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El portero polaco ha aterrizado a las 10:30 de la mañana en Barcelona, ha pasado un momento por la ciudad deportiva y se ha sometido después a las diferentes pruebas médicas para pasar el reconocimiento con el Barça. La previsión es que en las próximas horas firme ya su nuevo contrato con el club hasta junio de 2025 y que esta semana se incorpore ya a los entrenamientos con el equipo. Así que el sustituto de Ter Stegen ya está en Barcelona en la previa del partido de Champions de mañana ante el Young Boys en Montjuïc. En fútbol, Griezmann ha anunciado también esta mañana que deja la selección francesa y además la jornada de Liga, la octava que se cierra hoy, esta noche con un Villarreal Las Palmas a las 9 y en segunda 8:30 Racing Cartagena, y de la mañana Carlos Alcaraz, que se ha metido en semifinales del Abierto de China. El murciano recupera el segundo puesto del ranking ATP. ¡Qué modelos tan súper ideales de la muerte! ¿No te pierdes la alfombra roja de ningún eventazo? ¿Qué colega lo hace todo demasiado ceremonioso? ¿Ya sabes qué te vas a poner en la graduación? ¡Damas, sí, caballero! ¿Has sido maestro de ceremonias en alguna ocasión? Se ve por ahí cómo entraba la bandera olímpica, cómo le izaban. ¿Dónde viste la ceremonia de inauguración de Barcelona 92? ¿Qué ocurre? Si hacen el favor, intento llevar a cabo una ceremonia nupcial. ¿Cuál es la última ceremonia a la que has ido? Fuera, por favor. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Ceremonia en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Y nosotros volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal, y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. En Eroski Club cumprimos 10 anos contigo e ímolo celebrar co rasca e gaña das marcas. Consigue milleiros de agasallos e as mellores ofertas, como a cervexa 00 tostada Estrella Galicia de 33 centilitros, agora comprando 6 latas a 73 céntimos a unidade. Eroski contigo. Disfruta el otoño en Cenor Electrodomésticos, porque tenemos para ti esta secadora Bosch AAA de 8 kilos y bomba de calor por solo 679 €. Y además te llevas de regalo un exclusivo paraguas Cenor. El mejor otoño está en Cenor, tu tienda de confianza. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,75 €. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1,09 €. Gadis, en confianza. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 8 minutos de la 1 de la tarde y os lo adelantábamos antes cuando estábamos con la alcaldesa. También hemos hecho un avance en redes sociales que formaba parte de la galería y vamos a tener en la galería a Fernando Romay gracias a un evento acogido por la Cámara de Comercio, un encuentro que quería poner en valor el talento senior, y gracias a esto pues el deportista nos visitaba la semana pasada, nos reuníamos con él y este es el resultado. Planeta del Mueble patrocina esta sección. Fernando Romay, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas Qué bien gracias. se te ve, aunque sea a través así de esto.
pero se te ve bien. Bueno, para todos aquellos que nos quieran ver a través de YouTube, que ahí lo tenemos, en este apartado del programa, Fernando, viajamos con nuestros invitados. Lo primero que hacemos es irnos al pasado para que se asomen a esta galería sus recuerdos de infancia en A Coruña. Pues, joder, recuerdos de infancia es la gaiteira de abajo, la travesía de primavera, recuerdos de la infancia, salir a jugar con mis amigos, con Javi, con Paqui, con todos. Recuerdos de la infancia es ir al cole, empezar a ir a los dominicos, las lloreras que cogía cada vez que me dejaban como a las 8:30 de la mañana en la parada de la antigua Flex al lado de Cuatro Caminos para que me cogiese el autobús y me llevase allí. Recuerdos de la infancia después, más adelante, un año malito ahí tal, con problemas de respiración y salir ya hecho un tío alto de esa enfermedad. E ir al colegio El Ángel y los paseos por el puerto, ir con mis amigos y el cine Equitativa y el cine de la Gaiteira y el cine Monelos y pasarlo bien y ser un chaval feliz hasta que con 14 años, casi ya para 15, 14 ya cumplidos, pues recibo una llamada y mi vida cambió y me fui para Madrid. ¿Tú ya habías botado un balón de baloncesto aquí en A Coruña en alguna ocasión? Yo empecé a entrenar aquí, o sea, a raíz de estar en el cole me dijeron ¿por qué no juegas a baloncesto? Un chaval que estaba en el Bosco y me fui a entrenar al Bosco con Manolo Mequerle y bien, y ahí empezó todo lo nuevo, mi otra vida. Y aquel salto a Madrid lo has contado muchas veces, pero recuérdanos por favor aquella prueba, ¿cómo fue? Pues fue lo más nefasto del mundo. Yo estaba entrenando, pero no había jugado ni un solo partido, o sea, no tenía ni idea de baloncesto. Bueno, sigo sin tener, cada vez el baloncesto me supera, pero bueno, pues es otra historia. El tema es que no tenía ni idea, me fui a jugar y me fui a probar porque era muy alto y se dieron cuenta de que era muy alto, pero se dieron cuenta de que no tenía ni idea de jugar y fue probablemente, digo yo, por ponerme un mérito, vaya, la peor prueba que hizo nadie para entrar en el Real Madrid. Y entonces ahí me dieron mi primera oportunidad, creyeron en mí, a partir de ahí ya cambió todo. Fernando, una oyente al principio de la temporada nos dijo que le encantaba la radio porque en estos tiempos de ruido escuchar es revolucionario. Y tú en alguna de tus ponencias has ido más allá y crees que hay una frase que te dijeron en aquel momento, en aquella prueba, que todo el mundo debería escuchar. Sí. Yo creo en ti. Sí, creo en ti. La creencia de los unos en los otros, el decir el abrirnos nuestra mente para creer en los demás y en las posibilidades de los demás. No solo en lo que vemos, sino en las posibilidades que tiene. El analizarnos y analizar a los otros. El ver qué puede tener, qué posibilidades, qué nos pueden aportar, yo creo que es fundamental. O sea, si creyésemos más los unos en los otros, nos iría a todos muchísimo mejor. En vez de estar, porque estamos buscando mucho la mejora personal, ¿no? Libros de autoayuda, estamos muy autotodos, ¿no? ¿Y por qué en vez de tanta autoayuda no pedimos ayuda a otra persona que nos la puede dar? En vez de hacerlo a través de un libro que te lo haga a través de unas palabras o a través de unos consejos o a través de una buena charla. La buena charla es importante. Por eso la radio nunca morirá, porque una buena charla es importante.
Y eso es lo que bueno, siempre sabemos que es garantía de hablar contigo, una buena charla, y quiero volver a la ciudad de Coruña. Siempre has tenido a esta ciudad muy presente y me gustaría saber cómo la has visto crecer, cambiar desde la lejanía, pues en esos múltiples regresos, ¿no? Pues mucho, hombre, Coruña, de cuando me fui yo, ten en cuenta que me fui en el 74, cambió todo. Era una ciudad que vivía de, por y para el muro. Ahora vive de, por y para fuera del muro. Desgraciadamente el muelle se quedó en poquito, casi como una parte residual, casi romántica de lo que es Coruña. Ahora hay grandes industrias que se colocan fuera y que nos hacen muy grandes, Coruña se ha abierto al mar. Era una ciudad que por razones de construcción técnicas no podía abrirse al mar porque no había la construcción, no era lo suficientemente buena como para poder estar mirando. Ahora se ha abierto muchísimo al mar. Yo creo que gracias a un fenómeno que se llamó Paco Vázquez, que fue el que hizo posible todo esto, ¿no? Y poco a poco Coruña se ha convertido en muy cosmopolita. Yo tengo la suerte de ser de aquí, pero aparte de ser un enamorado de Coruña. Y mi hijo me ha heredado, se ha venido a vivir aquí, trabaja y vive aquí en Coruña, y eso me permite el poder estar mucho más tiempo aquí, ¿no? Porque hay que venir a verle, hay que estar con él. Tanto es así que ahora los veranos los paso aquí, los pasamos aquí la familia, y verdaderamente el agosto de Coruña no lo tiene ninguna otra ciudad. Y yo invito a mis amigos y compañeros a que vengan aquí. Vino, por ejemplo, José Beirán y tal, y ya vino 2 años y ya se ha apuntado para el año que viene otra vez, porque dice que el agosto de Coruña es increíble. Pero tampoco hay que decirlo porque se está empezando a petar. O sea, en el momento en que salga el internet y se hagan 3 fotos con un atardecer en la torre y tal, se nos va a hacer una peregrinación, esto como la subida al Everest. Si hay cola para subir al Everest, no entiendo cómo no hay millones de personas para hacerse una foto con un atardecer desde la torre. Y en relación con el baloncesto, la pregunta también es obligada. ¿Cómo sentiste el ascenso del Leima Basket Coruña y su incorporación a la ACB? Pues bien, muy bien. Yo creo que, para mí es una grandísima alegría porque por el movimiento de baloncesto que hay, lo que representó el Bosco, lo que representaron equipos como Santa María del Mar, que siempre me los encontraba en todos los campeonatos de España representando a Galicia durante muchísimos años, equipos como Calasanz, Maristas, el baloncesto femenino, que es muy importante también en esta ciudad, le faltaba un referente, y ese referente se ha convertido en el Básquet Coruña. Lo que me gustaría y deseo es que el proyecto que hagan sea duradero, porque, como digo, Coruña necesitaba el baloncesto para tener un referente, pero también el baloncesto necesita Coruña para tener una ciudad como esta, porque el grado de apasionamiento que tenemos no lo quita nadie. Y si conseguimos hacer con el baloncesto, no digo igual porque es muy difícil, porque el fenómeno deporte es único en cualquier deporte, pero algo parecido, una cuarta parte, ya me molaría muchísimo, porque puede ser increíble, pero hay que hacerlo, hay que llegar a la gente. O sea, el equipo tiene que ser de la gente y tiene que la gente sentirse como muy cohesionada con el equipo. Justo este pasado fin de semana se estrenaba el equipo en el Coliseum, la campaña de abonos ha ido muy bien, pero sí. ¿Qué le dirías a la gente para que se animara a disfrutar todavía más de este deporte? ¿Qué es el baloncesto para Fernando Romay?
Pues eso, lo acabas de decir tú, que se apasionara. El deporte, el baloncesto es pasión, es pura pasión, es pura incertidumbre, es gritar, es saltar, es vivir lo que hay en la cancha, es transmisión y comunión con los jugadores, es vivir lo que viven ellos y que ellos te hagan vivir lo que están viviendo. Me parece que es eso, me parece que es eso. Para mí el baloncesto, yo es que tengo la suerte de haber vivido una época del baloncesto donde éramos más románticos que profesionales. Entonces, ese romanticismo por el baloncesto, esa pasión por el baloncesto es importante, es importante, es importante. Y ahora mismo, como presidente del Comité de Expertos de Cultura, Turismo y Deporte 65 y más, tratas de aconsejar y de transmitir esa experiencia que viene del baloncesto, de todo lo aprendido, y eso es precisamente lo que venías a hacer a Coruña la semana pasada en el encuentro sobre el valor del talento senior. ¿Tú cómo llevas ese proceso de ir ganando años? Bien. Es que es lo único... Está bien, ¿no? Está bien, porque la otra alternativa es mucho peor. Pero es el único que no he perdido nunca, o sea, siempre he ganado. En esto de los años ya me gustaría, no sé, tener 3 años de pérdida o 10 años de pérdida, pero joder, estoy abonado a la victoria y es en el último momento que la victoria te va a llevar a la derrota, pero bien. Bueno, ya que hablas de ganar, hemos reflexionado también alguna vez en el programa con artistas, sobre todo, de cómo sobreponerse no solo a lo malo, sino también al éxito. Y bueno, ya que tengo la oportunidad de reflexionar sobre ello también con un deportista, tú que has conseguido grandes hazañas como pues esa medalla de plata en los Olímpicos de Los Ángeles del 84, Sí. ¿tú los has sabido llevar siempre bien, los éxitos? A ver, esto viene inventado desde hace muchos años. O sea, ya en el Imperio Romano llevaban a alguien que te sube los césares, que te sujetaba la corona de laurel y te iba diciendo recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Y siempre hay que tener a alguien que te recuerde eso, que eres mortal, que los éxitos están bien, pero los éxitos son pasajeros. Y yo he tenido siempre un entorno que se alegraba muchísimo, evidentemente. Tampoco es que te digan, gilipollas porque ha ganado. No es eso, no vayamos ahí a incidir, no. Pero que te digan, está muy bien lo que has hecho, tal, aprovéchalo, pero recuerda que eres mortal. Y nada, y yo intenté vivir todo eso, o sea, y éxitos, pues bueno, y además si algo tiene el deporte es que aparece muchísimo en la vida actual, y es que no te puedes congraciar muchísimo del éxito porque enseguida estás jugando otro partido. O sea, y como pienses en el pasado, solo en lo bien que lo hiciste en el pasado, no, lo tienes que hacer bien en el siguiente. Para eso nosotros tuvimos un médico en la selección que había sido jugador, fue compañero mío en el Madrid, del cual heredé además el número, que era Cristóbal Rodríguez, y Cristóbal decía siempre, tan efímera es la gloria como la miseria, o sea, no te puedes ni hundir demasiado por una derrota, simplemente analízala y saca conclusiones, y no puedes tampoco venirte muy arriba por el éxito, porque si piensas en lo que has hecho anteriormente, no estás pensando en lo que tienes que hacer en el siguiente partido y peor sería, ¿no? Con lo cual, pues eso, recuerda que eres mortal. Y vuelvo a la cancha, o bueno, no sé si a los clubes, porque no sé a qué te referías. Has hablado de tu amor por el baloncesto, pero también has dicho que el baloncesto te supera. Sí, claro. Claro, el baloncesto me supera y me ha superado claramente, si no seguiría jugando. Pero, claro, el baloncesto es pura evolución, o sea, y ahora mismo el baloncesto está en un estadio muy superior al que lo dejamos nosotros. Y después también me supera porque me sigue apasionando muchísimo. Yo ver un partido de baloncesto me sigue molando muy mucho, muy mucho.
Y sobre todo, me supera el baloncesto por lo que se intenta convertir. O sea, el baloncesto, el deporte en general, pero además el baloncesto en particular, es tan importante el deporte y el baloncesto dentro de la educación de los chavales que yo es que sí, porque es, digamos, el deporte o el baloncesto en este caso, es un libro magnífico para estudiar una asignatura que es la educación en valores. Y eso es importante también, eso es muy importante. ¿Cuáles son los valores que transmite este deporte? Hombre, en primer lugar, la superación, el tener que entrenar muchísimo para conseguir los logros. O sea, estamos en un mundo de la moda, no es porque estemos en la ciudad de Zara o de Inditex, pero estamos en un mundo de la moda y la moda desgraciadamente es pasajera. Lo que quedan son los valores, que son los que valen para toda la vida. Los valores es ese abrigo azul que no pasa de moda y que te vale para todas las temporadas. Pues eso, pues esos son los valores y eso es lo que te transmite el baloncesto. El baloncesto además tiene eso, lo de el trabajar mucho para conseguir las cosas, lo del éxito inmediato no está, compañerismo, superación, no sé, cantidad de cosas, acatación de las normas, o sea, saber que tú puedes estar trabajando y de repente te pitan pasos porque has movido el pie de pivote. Y dice, pero si lo he movido un poquito, da igual, pero lo has movido. Y tener el baloncesto es el único deporte que cuando pita el árbitro, desgraciadamente ya se ha dejado de hacer muchísimo, pero tienes que levantar la mano, como acatando, por muy en desacuerdo que estés, puedes que estés regoznando 1000 cosas contra el árbitro por lo que te ha pitado, pero tú tienes que levantar la mano en señal de que aceptas esto. Eso es importantísimo hoy en día también. Y tanto. Fernando, vamos a ir terminando y siempre lo hacemos en esta galería, bueno, pues con un pequeño cuestionario porque queremos saber, pues si tuvieras que elegir un lugar de A Coruña, ¿cuál sería? ¿Solo uno? Sí. Solo uno, solo de un lugar de Coruña. Pues, no sé, me iría a dar la vuelta por la torre, pero por el lado de allá, por el lado de atrás. Sí, para ver el mar, para ver todo, me encanta, me encanta. Vale. ¿Un local de A Coruña? Un local... También uno solo, ¿eh? No, local, mira, te voy a decir un local que ya no está, que ha cerrado hace poquito, que era Casa Saqués, o sea, ahí estaba Tonecho, sí. Que era un tipo tan de Coruña, un tabernero de esos de toda la vida, amén de la empanada que hacía, que hace, que es maravillosa, pero un tipo tan de Coruña que es maravilloso, es maravilloso. A mí allí me sentía como cuando iba por mi padre, iba al bar del puerto, iba al bar de la Dársena, o cuando le iba a ver al barco, porque él era el guardián allí en los barcos. Algo que alguien escribió de forma muy poética, el guardián de las mareas, pues sí, era uno de esos, y lo iba a ver al trabajo para estar algún ratito con él, y siempre había algún local de esos con gente muy, muy coruña. Ya que hablas de que alguien escribió, cuéntanos pues un libro. A ver, un libro, te diría La conjura de los necios, yo creo que sí, es un libro que me ha llegado y me ha marcado. ¿Y una película? Una película. Me iría a Casablanca. O sea, nadie fue capaz de hacer de forma tan poética una historia de desamor, o sea, de una despedida de una forma tan icónica, ¿no? Y ahora sí, para terminar, Fernando, una canción. Pues ya tenemos situado a David Iglesias y
ha brujuleado todas las redes, ha estado mirando todo el rato y tiene un montón de cosas que contaros. Pues no muchas, tampoco, no muchas, porque las redes las está copando y todo el Básquet Coruña, claro. Entonces yo les recomiendo a la gente que se vaya pues ahí al Twitter de Coruña Deportiva, que hay muchos vídeos de ayer, y si no también ahí al de Movistar Basket, que de la realización de la emisión del partido hay mucho, de ACB.com también. Bueno, tenemos ahí vídeos de la emoción de ayer, que también el sábado por la mañana, claro, los trending topics, ya no se dice trending topics ahora, molaba mucho, de España era número 1 Mella, número 3 Jeremai. Imagínate cómo está el deporte coruñés, qué cosas. Eso es, como tiene que estar. Bueno, efectivamente, pero sí, te traigo una cosita, te traigo para que vayas planeando la semana del Teatro Rosalía, que nos decía, esta semana temos música, danza e teatro. Mércores a 8, concerto de outono organizado pola Coral Polifónica Follas Novas. O venres a 8:30, Corp Seul, dentro do TRC Danza de Christine Klux Danza. E sábado e domingo ás 8:30, Bodas de Sangre, unha peza de Lorca do Teatro del Temple. E ya estaría. ¿Ya estaría? No, bueno, hombre, no. Si quieres, Una te digo lo que tenemos por aquí. Venga, que tenemos por aquí. Porque hoy tenemos por aquí el MSC Virtuosa, que va a estar hasta las 6 de la tarde con sus 6.334 pasajeros a bordo, que son muchos, y sus 331 metros de eslora, que también son muchos. Bueno, vale, pues con esa presencia del Virtuosa, que por cierto por la mañana a primera hora estaban todas las luces encendidas, estaba chulísimo al llegar, tú vas a llegar más tarde, en fin, estas cosas. Ya. No madrugo tanto. Bueno, pues, en fin. Mañana nos volvemos a encontrar por aquí con más Vida Cañón y más cositas que nos tengas que contar. Nada, nos vamos con Chao Fernández Gago a nuestra cocina picadillo. Ahora vamos a hacer una pequeñita pausa. David, que nos habíamos olvidado de una cosa. Efectivamente. Por eso, José, gracias por ponernos de nuevo la sintonía. Efectivamente, José, siempre ahí al punto, porque faltaba decir que hoy tenemos Palestina, Israel y una posible guerra regional en Oriente Medio. Alejandro López Candrea, de Descifrando la Guerra, y Teresa Mendy, de la ONG Aire, van a estar, estaban a las 10:30 en el Salón de Grados de la Facultad de Educación, y a las 8 van a estar hablando de esto en el Café de Macondo. Café de Macondo, 8 de la tarde, cita con la gente de Descifrando la Guerra, que está explicando un poco y desgranando todos los conflictos. Todos tienen el mundo controlado y hoy nos lo explicarán, o por lo menos esa parte que atañe a Oriente Medio. De hecho, hablábamos con Alejandro, le hacíamos una entrevista que volcaremos en la web y de la que hemos sacado este cortecito gracias a Sergio Piñeiro. Está dando un apoyo férreo porque es el interés occidental de tener un país como Israel que refleja los intereses europeos y occidentales en Oriente Medio. Es clave para nosotros tener ese país como garante de la influencia en la región para poder virar hacia China y hacia otros teatros más interesantes para Estados Unidos en los próximos años. Por eso es clave para Estados Unidos el permitir que Israel pueda llevar a cabo sus políticas con respecto a los países árabes, la normalización con muchos de ellos, los hechos consumados en Palestina y la eliminación de los intereses de Irán en la región. Bueno, pues esto es parte de lo que nos contaba en esa entrevista que podréis escuchar en radiocoruna.com, aunque recordamos que podréis escuchar también a Alejandro en esa cita en el Café Macondo a partir de las 8 de la tarde. Cita con Descifrando, estoy de lunes, Descifrando la Guerra. En el último A Coruña Opina hemos hablado de salud mental y recursos. Maruxa Vázquez, persona con enfermedad mental. Non quería entrar no inferno do edificio en chamas, porque nós estamos en un edificio en chamas, pero non hai bombeiros. E despois, se nos tiramos pola ventana, nos din que somos uns cobardes. Pois que se metan eles, os da sanidade, os políticos e os sergas, nunha casa en llamas e que non teñan bombeiros. A Coruña Opina, los domingos de 1 a 2 con Isabel Bravo.
Isto é unha mensaxe para todos aqueles que che dixeron que non podías cambiar o mundo. Agora si podes, grazas ao efecto ser humano. Un superpoder que nos converte na única especie capaz de reverter o dano que causamos ao planeta e frear a fame e a pobreza. É hora de utilizar este poder. Descobre como facelo con Manos Unidas en efectoserhumano.org. A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492? Alexa, pon las noticias de la SER. ¿Qué haces, Carlitos? Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice: Alexa, pon las noticias de la SER. Muy listo tu padre. Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo. Alexa, pon las noticias de la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. Había una anécdota que no sé, me apetecía compartir. No sabía si iba a volver al Faro, pero me pasó una cosa muy bonita. Juancho Marqués. Gato Pardo. Y componiendo una canción me acordé de la entrevista. Y de hecho la hemos titulado El Faro. ¿Anda? A la canción. Estábamos escribiendo sobre la soledad elegida y me transportó un poco a esa sensación. Yo creo que tiene un poco el programa vuestro. Es un espacio en el que te encuentras, ¿no? Estás como solo, pero con voluntad de estarlo, ¿no? En este caso con más gente, pero un espacio como un faro, de verdad. Entrevistas hay muchas. Gato Pardos. Solo en El Faro. Ese contexto de naturalidad y te hace hablar como hablarías con alguien cercano. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Cada noche en El Larguero, siente el latido del deporte con Manu Carreño. Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada. Cadena SER. El humor está en la SER. Mi abuela le recetaron unas pastillas para los nervios y le dijeron que se tomara una cada 8 horas. Y yo no sé si es que cogió el papel al revés y se tomó 8 cada hora. Y a las... No, que se podía haber quedado muñeca la abuela, pero... A la hora, o sea, lo pillamos pronto, pero fue mi padre a verla a su casa, que vivía sola. Sí. Y se la encontró en la cocina mirando fijamente el tambor de la lavadora. ¡Wow! Y estaba mirando el tambor de la lavadora y le dijo: ¿qué ves? Y dijo ella: los toros. Cadena SER, la radio con mejor humor. Tresillos Monleón, número 1 en sofás, patrocina esta sección. Recetas y tiempo de cocina picadillo. Por cierto, ya que hablamos del buen comer, tenemos que felicitar a Ocavo, que en Alicante ganaba el premio a mejor tortilla sin cebolla, y de verdad que muchísimas felicidades. Escuchad La Ventana, no os lo perdáis, con Maite González, porque va a hablar con ellos. Nosotros tenemos rápidamente que hablar con Chao, que hace un montón que no la veo y que tiene un montón de recetas riquísimas que comentarnos. Muy buenas, Chao. Espera, que te pongo bien el micro. Buenos días. Ahí estamos. ¿Qué nos traes? Vamos a ver, bonito en salsa de perdiz. ¿Cómo es esto? Salsa de perdiz. Pues la salsa como la de hacer las perdices, estofadas, pero se hace con bonito. Vale. Mira, un lomo de bonito limpio, 6 cebollitas pequeñas, una cebolla, 4 zanahorias grandes, un vaso grande de aceite, un vaso grande de vino blanco, medio vaso grande de vinagre blanco, 2 vasos grandes de caldo, 12 granos de pimienta, 2 hojas de laurel y sal. A ver, un lomo de bonito limpio o un trozo, una rodaja que la limpies tú o como quieras. Vale. Ponemos en una cazuela, yo los hago siempre en cazuelas bajas, pero donde tú quieras, en una pota, donde quieras. Las zanahorias en rodajas, las cebollitas pequeñas enteras y la cebolla grande en rodajas finitas. Se puede hacer solo con 2 cebollas grandes en rodajas finitas. Lo que pasa es que a mi marido lo rechiflan las cebollas pequeñitas. Bueno, es que tiene mucho, tiene mucho sabor y a cada uno lo que le gusta, claro. Hay mucha gente que le encantan, por eso las pongo. Añadimos los vasos de líquido, encendemos el fuego y dejamos cocer a fuego medio hasta que estén blandas las verduras y bien cociditas, hasta que las cebollitas estén transparentes, la zanahoria que se pinche bien. Que ya esté jugosa. Añadimos entonces las hojas de laurel y las bolas de pimienta. Añadimos un poquito de sal y seguimos dejando cocer hasta que esté todo ya perfecto. Ponemos encima las rodajas de bonito
5 minutos, le damos la vuelta por el otro lado, 3 minutos, y apagamos el fuego. Las dejamos reposar 5 minutos y a comer. Bueno, no sabéis cómo está, ¿eh? Aquí lo que es el punto es el de las verduras. El bonito no le hace falta apenas tiempo y sin embargo las verduras tienen que quedarse más, ¿no? Las verduras tienen que quedar bien hechas, si no, pierde toda la gracia. Bueno, yo además el día que lo hicimos puse pimientos de padrón y patatas cocidas, pero no hace falta, ¿eh? Igual que pierde toda la gracia si dejamos el bonito de más. Claro. Claro. Ahí está el kit de la cuestión, ¿verdad? Es que el bonito tiene que cocer muy poquito, si no, se pone fatal. Bueno, pues después de hacernos esta maravillosa receta de bonito en salsa de perdiz, Además, por supuesto que necesitamos el postre. Necesitamos un buen postre. El postre. Flan de chocolate. Es muy fácil. Vamos a por él. Y tú que puedes ver la foto, es una preciosidad. Ya la podemos ver todos, de hecho. Ya está puesta. Sí. Mira, una lata pequeña de leche condensada. La misma lata mides igual de leche evaporada. Media lata de cacao en polvo. 3 huevos grandes. Yo le pongo XL, 12 cucharadas soperas de azúcar y 6 cucharadas soperas de agua. Y una cucharilla de extracto de vainilla. Aquí puse estricto, pero es igual. Hacemos el caramelo con el azúcar y el agua. En el molde y los tendemos bien para que cubra todo. Batimos los huevos. Añadimos la leche condensada, la leche evaporada, el chocolate y el extracto de vainilla. Mezclamos bien hasta que esté todo incorporado, que haga una crema muy suave. Volcamos esta mezcla en el molde caramelizado y horneamos a baño María durante 50 o 60 minutos en el horno precalentado a 180 grados. Después, esto es importante, mira, luego lo retiramos, lo dejamos enfriar y lo metemos en la nevera, mínimo 6 horas, pero mejor queda de un día para otro. Vale, de un día para otro mejor, tomamos nota. Y nada más, se desmolda y se decora con chocolate rallado, con fideos de chocolate, con chocolate rizado, mira como lo puse yo, con unos bombones blancos y una ramita de menta, y luego lo servimos con nata montada. ¡Uy, qué bueno! Esto perfecto. Es terrible. El postre perfecto para los larpeiros y luego le podemos cambiar, por ejemplo, si nos gusta más, imagínate, nos gusta más el chocolate un poquito más oscurito, pues lo echamos, es decir, cada uno a su gusto, ¿no? Como siempre nos dices. Claro, yo le pongo cacao en polvo desgrasado 0% negro y tal, pero le puedes poner con leche si te gusta, o Nesquik, lo que quieras. Cacao o lo que tú quieras, eso no pasa nada. Vale, pues ya tenemos las recetas a vuestra disposición en la web esta tarde en radiocoruna.com y el próximo lunes todavía más, ya estamos deseando. Chao, gracias. No sé ya empezar a poner recetas de Navidad porque luego no nos va a dar tiempo. Ya asoma. Vamos a esperar a noviembre, ¿no? Como tú quieras, ya lo sabes, aquí como tú quieras, como nos van a gustar todas. Hasta el próximo lunes. Chao. Hasta el lunes. Porque normal es solo el programa de tu lavadora. Y lo hemos aprendido gracias al feminismo, al antirracismo, al pensamiento postcolonial y a los movimientos en defensa de los derechos LGTBI, que es lo que nos ocupa. Las realidades menos contadas con Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Pues ya lo sabéis casi todo sobre nosotros. Cada 2 semanas, las voces que necesitan más altavoz. Una producción de Ser Podcast disponible en la aplicación y la web de Cadena Ser y en todas las plataformas. ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena Ser y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita. Y vamos a abrir ya este espacio de radio que hemos llamado Nuestros 90 y en el que han ido pasando y pasarán profesionales que forman parte de la trayectoria de esta emisora. Y en realidad hoy también vamos a tener una perspectiva pues no solo de la emisora, sino de la evolución de la ciudad, cuyos capítulos más importantes y menos, todos, fueron contados por Consuelo Bautista, que lleva dirigiendo los informativos desde 1993. Son las 8:20 y miramos a la actualidad de A Coruña y su área de influencia en Radio Coruña Cadena Ser. Hora 14 Coruña.
Consuelo Bautista. La atención se centra en ese incendio en Azapateira que arrasaba unas 6 hectáreas de monte bajo en el término municipal de Culleret. La noticia es la foto, la concentración de un centenar de bomberos de los parques comarcales dependientes de Xunta y Diputación desnudos frente al organismo provincial en denuncia de sus bajos salarios y sus turnos de trabajo. Provistos solo de cascos y calcetines, la cola del huracán Gordon ha pasado ya con vientos que en la ciudad han llegado a alcanzar los 115 kilómetros por hora. Francisco Vázquez no se presentará como candidato en las próximas municipales y deja la alcaldía de forma inmediata. Vázquez será el nuevo embajador de España en el Vaticano. En esta tercera semana de confinamiento en la crisis del coronavirus, seguimos pendientes de los datos que reflejan el azote global de esta crisis, que en lo personal habla de duelo sin abrazos, de vecinos solidarios y de una vida de puertas para adentro. Consuelo Bautista, muy buenos días. ¡Qué vértigo te va! ¿Cuánto tiempo, por favor? Bueno, pues pensar en ella, pensar en ti, Consuelo, es pensar en informativos, desde luego, y en las noticias, aunque también has ocupado más cosas y más departamentos aquí. Vamos a ir desgranando poco a poco, tenemos tiempo. Tú tranquila, está emocionada ya. Vamos a ir desgranando, como decía, tu andanza en esta casa, pero primero quiero saber un poco cómo comenzó, cómo recuerdas tu llegada, ¿no? Que nos lo cuentes. Bueno, pues mira, yo estaba una Semana Santa por aquí. Me pasé por la sí, ciudad. Efectivamente. Y resulta que había una convocatoria de pruebas en Radio Coruña para hacer prácticas de verano. Y había estado en la cadena SER en Reus y en Salou el verano anterior. Y entonces pensé, bueno, pues voy a ir y a ver qué me cuentan, porque tenía un tema personal aquí bastante potente. Y entonces pensaba, pues a lo mejor puedo pasar el verano en Galicia, en lugar de volver a pasarlo por el Mediterráneo, voy a cambiarlo por el Atlántico. Uh-huh. Y entonces hice unas pruebas y allá por el mes de mayo, Paco do Campo me llamó y me dijo si podía venir. Y yo le dije, ay, es que tengo que terminar los exámenes de cuarto. Ay, que me pilla ese examen. Y entonces me dijo, bueno, pues intenta venir en cuanto puedas y a ver cómo puedes hacer. Hablé con el profesor de radio, que me adelantó pues un poco los exámenes, y con todos los profes, y me fueron adelantando los exámenes en la Universidad de Barcelona, y vine ya a finales de mayo. Estuve por aquí y nada, me pasé aquel verano aquí de maravilla, como yo quería, según mis planes personales. Y después resulta que me dijeron si me podía, bueno, no, me ofrecieron la posibilidad de quedarme. Me lo ofreció Ángel Gómez Cervada, el director de Radio Coruña Cadena SER en aquel momento, que vamos a adelantarlo, aunque ya lo estamos diciendo, pero tiene una calle en A Coruña, en Xuxán, que pronto se va a inaugurar oficialmente, nos dice el ayuntamiento, cuando acondicionen un poco toda la zona. Y entonces Anca me dijo, quédate. Y yo le dije, pero es que tengo que hacer los exámenes y tengo que hacer el quinto curso. Y me dijo, bueno, ya iremos viendo cómo podemos hacer. Y la verdad es que fuimos haciendo hasta ahora. Sí. Y claro, a ver, todo el mundo que nos está escuchando ahora, pues piensa que, oye, Consuelo ya ha sido una institución desde siempre, pero es que no, Consuelo no siempre ha sido jefa, también ha sido plumilla. La mañana es nuestra. Seguimos contándoles la actualidad. Atraco a una sucursal bancaria en la avenida de General Sanjurjo. Botín, 300.000 pesetas. El atracador iba armado con una pistola. Consuelo Bautista. Dentro de la tónica de los últimos días, de nuevo un atraco presidió el inicio de jornada de 2 empleados de un barco coruñés. En esta ocasión, el objetivo ha sido la sucursal del Banco de Galicia, sita en General Sanjurjo, en el número 170. El autor, un individuo de estatura mediana. ¿Qué te parece, Consuelo? ¿Pero qué voz es esta? Pues mira, me parece... no sé si te acuerdas de Barrio Sésamo. Soy Alicia Calista, la lista, mi inteligencia es superior. Parece exactamente eso. Pobres los dos del banco, ¿eh? Madre mía, empezar la mañana así, la mañana es nuestra. Paco do Campo, Dios, qué recuerdos verdaderamente, ¿eh? Claro, bueno, mira, y realmente llega el momento de dejar de ser esa plumilla y de dirigir los servicios informativos, y también quiero saber, bueno, pues brevemente qué fue para ti, ¿no? Porque al final es una emisora grande y tú estás ahí. Pues un reto muy grande, y además era bastante joven y era un momento duro. Y la verdad es que nuestro director pues me ayudó muchísimo, y entre los dos pues intentamos hacer las cosas lo mejor posible en la medida de lo posible, ¿no? Entonces creo que voy a saber, bueno, ya lo sabía, ¿cuál fue la noticia pues que más te costó dar?
Sí, claro. Por supuesto. Su fallecimiento en este caso, bueno, y lo bonito que tenemos esa calle, que nos quedamos con esta buena noticia que ayer el grupo de Radio Coruña fervía, como le dije antes a la alcaldesa. Vámonos al momento más grato. El momento más grato. Más grato, sin duda, todo lo que tiene que ver con el 75 aniversario de la radio, la celebración de la vida, de lo que habíamos conseguido, de lo que había avanzado Galicia, esos premios al Parlamento, a Gadisa, a Isaac Díaz Pardo, por supuesto, a tanta gente que verdaderamente hizo posible que se construyera esta ciudad, porque lo que verdaderamente es la meta y es el faro de un medio de comunicación es el crear una ciudad junto con la gente de esa ciudad, ¿no? Que es lo que verdaderamente es importante. O sea, la gente que nos escucha, la gente que sigue con nosotros, la gente que se alegra, la gente a la que le duelen las cosas. Entonces, vivimos mucho el 75 porque en realidad era la celebración de la vida con toda la gente que nos escuchaba y toda la ciudad estuvo verdaderamente volcada con nosotros. Y luego, por supuesto, claro, la Liga del Depor y el centenariazo. El momento del centenariazo... para mí fue absolutamente brutal, porque era todo, era nosotros que íbamos desde la periferia, el Real Madrid que había organizado todo para celebrar su centenario, y luego llega el Depor y cambia absolutamente todas las tornas en dos partidos distintos. Aquello fue muy emocionante. Bueno, y hablábamos de la ciudad de A Coruña feliz, celebrando la vida, pero bueno, pues también se pasó mal en determinados momentos, también los contó Consuelo Bautista, y en muchos casos tuvieron que ver, Consuelo, desgraciadamente, con el mar. Matinal SER. Las primeras luces del día nos han hecho constatar lo que solamente podíamos oler. Un petrolero de bandera griega de nombre Mar Egeo ha embarrancado frente a la Torre de Hércules de La Coruña y una extensa marea negra se extiende por la bahía coruñesa. Tenemos una última hora desde Galicia. Un petrolero se encuentra en peligro de hundimiento a 28 millas al oeste de Fisterra. El buque sufre una vía de agua y se encuentra en peligro de hundimiento. La atención se centra fundamentalmente a 30 millas de Fisterra, donde una mancha de fuel de casi 10 kilómetros rodea el Prestige. El mercante está siendo... Y la profesionalidad de la cobertura de esta casa valió un Ondas. Pues sí, y sobre todo lo que valió es estar al lado de las personas. Qué gran vasallo si tuviera buen señor, decían por ahí en relación con el pueblo de Galicia y la ciudad de A Coruña, por supuesto, y todo, absolutamente todo, para lo que nosotros vivimos con el Prestige. A mí me dio la impresión de que con el Prestige Teba o con el Mar Egeo o con estos accidentes marítimos, nosotros nos envolvimos en la ciudad, nos envolvimos en la gente y dijimos, hombre, esto hay que sacarlo para adelante. Pero no se puede sacar para adelante tapando las cosas. Tenemos que conocer la verdad y a partir de ahí luchar y tirar para adelante. Me acuerdo de un momento muy bonito, aunque fue muy tremendo, estar en la plaza de María Pita, cuando iba a ser el Congreso de Ministros de Aznar, organizado por Paco Vázquez en el Palacio de María Pita, que Rodolfo Irago, jefe de informativos de la SER, me dijo, ¿cuántas banderas hay de Nunca Máis en la plaza? Y dije, espérate que voy allí y las cuento. Y eran 45. Y yo creo que eso era importante, porque no solamente era la institución, que también hay que contarlo, sino cómo la gente se movía e intentaba defender un futuro mejor, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tiene que estar la radio. Decíamos que, bueno, que la asociamos inmediatamente con los servicios informativos, pero bueno, has estado detrás de muchas más cosas en esta casa, como por ejemplo, pues los foros o los desayunos de redacción, entre otras muchas cosas. Arranca hoy el foro Radio Coruña Cadena SER, en una época en la que hemos perdido muchísimas certezas. Las sociedades han avanzado siempre a borbotones, a veces, en demasiadas ocasiones, con mucho dolor, en ocasiones de forma natural y menos traumática. Cuando esto último ha ocurrido... Aquí estamos en nuestros desayunos de redacción, hoy con Alberto Núñez Feijóo. Aquí estamos en los desayunos de redacción con Enrique Tello, con Javier Losada. Y cuando llegan a este tipo de efemérides, Consuelo, los aniversarios, y no echo la vista atrás, como comandante, pues además de esa parte más importante que son los informativos, pero con el resto de cosas que han hecho, y yo te quiero preguntar, ¿qué valores del periodismo vienen a tu mente? Pues sobre todo el estar al lado de las personas. Estar al lado de la sociedad y frente al poder. Siempre, siempre frente al poder. Es el sitio de un periodista.
no puede ser otro, porque si no dudamos, si no intentamos ir un poco más allá, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y si no somos útiles a las personas que necesitan ayuda, no estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos haciendo otras cosas, que también es posible, pero no lo que verdaderamente tenemos que hacer si pensamos que cumplimos una función social fundamental, porque la gente nos escucha y luego se crea una opinión. ¿No te das cuenta de todo lo que has hecho? Yo verdaderamente lo que tengo es, pero de verdad, muchísimo agradecimiento, porque he pasado por situaciones maravillosas y a veces tremendas, traumáticas, pero siempre he tenido el aliento de las personas y el acompañamiento de la gente. Había momentos en que estábamos en la radio y a mí me daba la impresión, y me da ahora también, de que la gente está escuchando y me está contestando, porque yo, y vosotros lo sabéis, yo no puedo evitarlo. O sea, yo está la antena, está Ángels Barceló, están hablando y yo estoy contestando, pero esto ¿cómo? Y esto no sé qué. Y pienso, seguro que hay gente que hace lo mismo, que habla con nosotros de alguna forma. No solo porque le acompañemos, sino porque saben que estamos de su lado. Somos familia. De alguna manera. Bueno, yo me siento así, Teba, ¿yo qué quieres que te diga? Claro. Y es lo importante para mí, no tanto el gran empresario, que naturalmente acompañas, sigues y informas del tema, sino, pues, por ejemplo, los poemas que tenían los vecinos de Nuevo Mesoiro, que tenían las goteras, que es que estaba lloviendo dentro de su casa. O planes urbanísticos que a la gente le está preguntando a la gente qué va a pasar con nosotros, ¿no? ¿Qué exactamente, qué se va a hacer y por qué, ¿no? Ese tipo de cosas para mí es la esencia de lo que nosotros hacemos. Y luego, naturalmente, acompañar, porque a mí lo del Básquet Coruña ayer me encantó. Yo he visto entrar aquí a Adrián Canal y he dicho, oye, a ver si podemos alargar todo lo posible la felicidad de ayer. Claro. ¿Sabes? Porque no estamos aquí solo para contar ni malas noticias, estamos para contar noticias. Y como decía Consuelo, pues para acompañar, para toda la gente que nos va conociendo y que formamos parte de su vida y que ya conoce, Consuelo, pues muchas de tus frases míticas. Son las 8:20 y miramos a la actualidad de A Coruña y su área de influencia en Radio Coruña Cadena Ser. ¿Hay alguien ahí? Principal argumento de la jornada, tenemos más. Principal argumento de la jornada, tenemos más y bueno, Consuelo, claro, como en tu larguísima trayectoria has madrugado bastante, pues también somos testigos desde casa de lo que cuesta madrugar. Son las 8:20. Muy buenas tardes, muy buenos días. Son las 9:08. Tenemos subidón de las temperaturas que llegan ya a los 14 años y se han reactivado las alertas. Bueno, es inevitable cuando uno se levanta a ciertas horas, imaginaos. José Antonio Martínez. Es que es tremendo, claro, es verdad, que es difícil, ¿no? Es difícil, pero es muy gratificante también eso, porque luego la gente te dice, mira, yo estaba en la ducha y te escuché tal cosa, claro. Y pensaste, bueno, estaba desayunando y me dijiste tal, y dije, bueno, voy a ir por el otro lado, que está habiendo un embotellamiento tremendo. Y dices, bueno, eso al final es lo que es la radio, ¿no? Porque hemos hablado de periodismo, pero tenemos que hablar de radio, eso es la radio. Claro, la radio es la vida, Teba. Y la vida es lo que tenemos. Y lo que tenemos para avanzar, para vivir, para estar. Entonces, claro, la radio es todo. Es tu magazine con todas las cosas que a ti te gusta contar. Pues te gusta hacer la entrevista seria, pero te gusta buscar la luz, buscar color. Pues eso es la radio. La radio es contraste, porque la radio es como la vida. Es más, nosotros cuando llegamos por la mañana no sabemos lo que va a pasar. Tenemos unas previsiones, tenemos unas posibilidades de poder más o menos predecir, pero la experiencia, que la tenemos todos nosotros los que estamos aquí, no más que otros, y que la mañana termina a lo mejor como no esperabas que fuera a terminar, ¿no? Pero cómo nos gusta, ¿eh? Sí. ¿Cómo te gusta? Muchísimo, más que comer con los dedos, Dios mío, ¿eh? Bueno, el caso es que tenemos poco más que decir, además se nos acaba el tiempo, pero algo sí hay que decir, Consuelo, lo que tú dices siempre cuando entras por la puerta de este estudio y nos cuentas la última hora y acabas. ¿Y cómo acaba, Consuelo, siempre? Informa Láser. Qué maravilla, por favor. Gracias, Consuelo Bautista. Gracias, Teba Chacón. Gracias, David, que está aquí también con nosotros. Gracias, José Antonio Martínez. Gracias, Julia Cernadas, que tiene Cernadas, calle en Xuxán.
No, Fernanda, escucha una cosa, vamos a ver si pillamos a alguien de la cadena SER. Mira, pregúntale si está Consuelo Bautista por ahí. Búscanos a Consuelo Bautista. A ver qué tal está saliendo todo. Consuelo Bautista, pregunta por ahí. Consuelo Bautista. Pregunta por ahí. Por Consuelo Bautista. Sí, a todo el mundo pregunta. A ver, ¿quién es Consuelo Bautista? Entonces, Consuelo Bautista, ¿quién es Consuelo Bautista? Consuelo Bautista. A la Perdonar, ¿sabes quién es Consuelo Bautista? ¿Quién es? Hola, perdona, ¿eres Consuelo Bautista? Sí, mira, te llamo este programa Zapping. ¿Qué tal está saliendo todo por ahí? ¿Eres Fernanda? Sí, sí, Fernanda. Bien, de maravilla, Fernanda. Vale. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Consuelo Bautista, nuestra jefa. Hola, soy Consuelo Bautista. Ya veo conocer a Fernanda, estoy emocionadísima. Detrás del fichaje de Zapping, detrás de la tropa de Tralla, detrás de los exteriores de esta casa. Consuelo Bautista, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a la gente y gracias a la SER.